pendiente. Solo quiero manifestarles, pues, como ya habíamos quedado, el miércoles es el examen, ¿verdad? Entonces el examen se va a realizar a las 7 de la noche este próximo miércoles. No sé si los compañeros ya les remitieron la clave para entrar al examen. Aún no, licenciado. Okay, bueno. Ya, licenciado, está en el grupo que tenemos en WhatsApp. Perfecto, perfecto. Se los agradezco, pero de todas maneras voy a trasladárselos yo. Y les agradezco porque sí es importante que todos sepamos, no solo que el miércoles el examen, sino el código de clase. Estamos con la sección C. La sección C, todo minúscula, por favor, todo minúscula, todo minúscula. Es la siguiente. Es UV. Lo repito. Todo minúsculas. Esto es para el próximo miércoles a las 7 de la noche. Y despuesito esto, después que terminemos la clase, les voy a dar el contenido del examen. Bueno, código de clase para el miércoles. Todo minúscula. UV. Y lo vuelvo a repetir. Muchas gracias. Pero lo vuelvo a repetir. UVKRHV7. Así es. Perfecto. Muy bien. Entonces, ya están sabidos, compañeritos, el próximo miércoles el examen, la clave para entrar al examen a las 7 de la noche. Bien, sobre eso vamos a entretenernos un poquito al final. Hoy vamos a terminar con lo relacionado a los sistemas de protección. Sistemas de protección de los derechos humanos. Todo ya hemos estudiado, hemos visto los derechos individuales, los derechos colectivos, los derechos de solidaridad. Todos son derechos humanos. Ahora el tema es cómo proteger a esos derechos humanos, cómo lograr alcanzar esa protección de los derechos humanos. Y hablamos de sistemas de protección internos e internacionales. Los internos los veremos hoy. Los internacionales, despuesito, cuando los sistemas internacionales de protección se subdividen en regionales y mundiales. Hoy nos vamos a quedar solo con los internos, que ya lo sabemos, porque ustedes ya lo han estudiado en otros semestres y hoy día pues están viendo el procesal constitucional. Es interesante el curso y que hace compatible con el curso de derechos humanos. Entonces, los sistemas internos de protección de los derechos humanos son 4. ¿Cuáles son esos 4? Lo que ustedes ya conocen. El amparo, la exhibición personal, la acción de inconstitucionalidad y la oficina del procurador de los derechos humanos. Para que alcance a proteger nuestros derechos humanos, pues tenemos esas cuatro sistemas para garantizar esa protección de los derechos humanos. Primero es el amparo, que ustedes ya conocen. Esa acción constitucional de amparo que se presenta contra todas las restricciones o amenazas a los derechos fundamentales. Contra todas las restricciones o amenazas a los derechos fundamentales. Ahí entra el amparo. Y el amparo, algo muy importante, se le debe dar prioridad sobre cualquier otro proceso, porque el amparo es derechos fundamentales. Imagínense, cualquier derecho que hemos visto, la vida, la igualdad, la justicia, el patrimonio, el elegir, ser electo, todo esto es los derechos humanos, derechos fundamentales. Entonces hay que darle prioridad al amparo sobre cualquier otro proceso. Y ya todos sabemos que el amparo, pues, es ese SOS, esa salvación, porque aunque ustedes no lo crean, hay tanto vicio de procedimiento y tanta violación a los derechos humanos en los procedimientos ordinarios,
procedimientos administrativos como usted no tiene la menor idea. Se viola el derecho de defensa, el debido proceso, no se le da audiencia a las partes, a veces ni se le notifica a una de las partes, o simplemente no le quieren recibir un expediente o un memorial. O sea, imagínense cuánta violación a los derechos fundamentales puede existir. Muchísima. Entonces, ahí entra el amparo. En los procesos ordinarios de cualquier materia, y no digamos dentro de los procedimientos administrativos de ámbito laboral o ámbito oficial del Estado, se cometen violaciones, aunque ustedes no crean, o simplemente varían las formas de proceso. Que hay recursos, claro, hay recursos, pero a pesar de los recursos le siguen violentando su derecho humano, entonces procede el amparo. Hay circunstancias que uno no lo cree, pero se dan, que hay jueces que no le quieren emitir el medio de prueba y porque no, y no. Y va a su misma instancia y no. Entonces, ¿qué procede? El amparo. Si a través del amparo se logra reconducir procesos, porque eso es, el amparo sirve exclusivamente para proteger nuestros derechos humanos. Para eso es el amparo. Ampararnos. Ese grito SOS. Mire, fue la justicia ordinaria, y la justicia ordinaria, mire todas las barbaridades, cometieron cuestiones ilegales, no notificaron, cualquier cosa, va al amparo. Por eso es muy sabio de entre los presupuestos procesales, que ya todos sabemos, el presupuesto de definitividad, temporalidad y la legitimación activa y pasiva. La definitividad, ya todos sabemos que se hace necesario dotar los recursos ordinarios. Y tiene lógica, porque el juez se pudo haber equivocado y usted a través de un recurso de reconsideración, reposición o lo que sea, lo hace reconsiderar, pues no hay problema. Pero si sigue sin reconsiderar, es ahí donde se produce el amparo. Pero es necesario acudir con esos tres presupuestos: definitividad, temporalidad y legitimación. Y ahí es muy importante el agravio, porque el que tiene legitimación es aquel que se le ha producido el agravio, y ese agravio se reconduce a través de un acto reclamado. ¿Qué es lo que reclama? Puede reclamar una resolución, un oficio, una falta de notificación, o como se los dije, incluyendo, que se da, por desgracia se da muchísimo, y yo lamento esto, que hay mucha institución pública que ni siquiera le quieren recibir un memorial. ¿Por qué no se lo reciben? Lo tienen que recibir, es un derecho de petición que usted está haciendo. Entonces, es la autoridad la que le va a resolver, aunque sea que se lo rechace, no importa, pero que sea la autoridad, no que sea el oficinista, no que sea el comisario, no el que sea el recepcionista de memoriales o documentos, el que diga, no, no se lo recibo. ¿A cuenta de qué? No se lo recibe, salvo que no vaya dirigida a la institución, ahí estamos de acuerdo. Pero si va dirigida a la institución, tiene que recibirlo. Pero créanme, compañeritos, que hay instituciones del sector público que ni a los propios trabajadores les admiten peticiones. Dicen, no, ¿cómo va a ser posible eso? No digamos, usted va a una institución pública a hacer una gestión y le dice el oficinista, no, este memorial no se lo recibo. ¿Pero a cuenta de qué? Entonces produce el amparo, pero lamentablemente tiene que pagar un notario para que el notario levante el acta correspondiente donde determine que esta persona no quiso recibir el memorial. Ya el amparo, el único efecto del amparo es, imagínense toda la vuelta que dan, para que el oficinista le ponga el sello de recibido, lo reciba y que sea la autoridad, como debe ser, la que resuelva su petición. Si es una petición de cualquier índole, no importa que se lo resuelva, se lo rechace con argumentación debida.
Es un derecho de petición y créame que se viola constantemente esto. Entonces, ahí entran los derechos humanos. La acción constitucional de amparo resuelve un montón de situaciones que la justicia ordinaria lamentablemente no resuelve. Y por eso hay una cantidad de amparos. Por eso hay crítica con los amparos. Porque dicen es que hacen uso desmedido del amparo, pero ¿y qué? ¿Qué queda? Es nuestro SOS. Es para salvar nuestros derechos. Hay procesos, como ya se los dije, ni siquiera quieren admitirle prueba a alguien a cuenta de qué, por qué no. Que se la admitan y que la califiquen. Ya en la calificada tendrán que determinar si es prudente, si no es viable o qué, o se le da un valor o no. Pero no de entradita, ¿verdad? O sea, tantos abusos, compañeros, de veras ustedes en la vida profesional se van a dar cuenta de que hay tanto abuso. De ahí donde entra el amparo. Por eso el amparo, indudablemente, es una acción constitucional que tenemos que tenerla por siempre. Ya el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de San José lo hacen ver también, que toda persona tiene derecho a un amparo. Por eso mismo, para garantizar que todo un proceso no se violen derechos fundamentales. El segundo es la exhibición personal, que eso también ustedes lo saben mucho más que yo. La exhibición personal, su fundamento es estrictamente un derecho fundamental, que es la libertad. Cuando alguien está detenido ilegalmente, entonces cuando alguien está detenido ilegalmente, puede plantear la exhibición personal. O del mismo presupuesto, estando legalmente, sufre vejámenes, ¿verdad? Ese último tema se da muchísimo en prisiones. Lamentablemente, las prisiones dejan a la ley del más fuerte, dejan a las personas. Si usted ingresa a la zona 18, perdóneme, ahí sí que a la ley del más fuerte. Y eso no debe de ser. Si todos somos seres humanos, independientemente de los errores que hayan cometido, somos seres humanos. ¿Qué más que limitarle su libertad de locomoción, ¿verdad? ¿Qué más? Mírese, nosotros lo que sufrimos con los encierros que nos dieron por el COVID, ¿acaso muchos de ustedes no estaban sufriendo encerrados o encerradas? Estaban, pero hasta enojados porque me encierran a las 5. Y ahora estar en prisión. Suficiente con que le limiten la libertad de locomoción, ya no más agravios. Y para eso está la exhibición personal, para garantizarle que la persona no va a sufrir ningún vejamen, ningún hecho que le afecte a su salud o más allá de su libertad. Para eso está la exhibición. El problema es que las leyes de las cárceles son inhumanas, ¿verdad? Callar, pero oír y callar. Ese es el lema y puede pasar cualquier cosa que ver, oír y callar. Entonces, pero ahí está el instrumento para hacerlo valer cuando se den esos presupuestos. El tercero es la inconstitucionalidad, la acción de inconstitucionalidad. La Constitución, todos sabemos que la Constitución pues contempla grandes derechos fundamentales que tenemos, desde la vida hasta los más recientes. Pero ¿qué sucede cuando viene una ley ordinaria y esa ley ordinaria tiende a restringir un derecho humano que está en la Constitución? Ahí planteamos la inconstitucionalidad, porque la inconstitucionalidad existe cuando se da la confrontación entre la norma constitucional y la ley ordinaria o cualquier otra ley. Entonces, si existe una confrontación, si existe una contradicción a la ley fundamental que es la Constitución, entonces ahí entra la acción de inconstitucionalidad. Y esa acción de inconstitucionalidad, ya todos sabemos, hay dos modalidades, una acción de inconstitucionalidad en vía directa y la otra indirecta. La directa es cuando se ataca una norma general, ya sea total o parcialmente, y la indirecta cuando se ataca una norma dentro de un proceso, dentro de un juicio,
particular, y la idea de la segunda es inaplicar la norma que se considera inconstitucional, mientras que en la vía directa lo que se quiere es expulsar la norma porque está contradiciendo directamente a la Constitución. Y por último tenemos como otro elemento dentro del sistema de protección interno de derechos humanos, es la oficina del Procurador de los Derechos Humanos. Esta oficina es muy noble. Esta oficina entiendo que existe en todos los departamentos de Guatemala y algunos que otros municipios, aunque la idea es generalizarlo, porque no cabe duda que es la institución más noble que nos tiene que proteger nuestros derechos humanos. Por eso se llama Procuraduría de Derechos Humanos. Procuraduría de Derechos Humanos. Procurar los derechos humanos de todos los guatemaltecos. Nadie puede decir que nunca va a acudir ahí o nunca va a tener necesidad de acudir ahí. La vida no la tenemos comprada, como el futuro tampoco. Uno no sabe. Algún día podemos ser objetos de violencia de derechos humanos. Sufrimos acosos, persecuciones, o los vecinos mucho bullying, o los niños, o lo que sea. ¿A dónde podemos acudir? A una oficina de derechos humanos. Esta institución es tan noble y me encanta por eso mismo, porque está para proteger derechos humanos de todos los ciudadanos, de todos los habitantes. Tenemos algo ahí a donde acudir. No solo a poner denuncias en el ámbito penal, vamos a la PDH. Y la PDH recibe una inmensa cantidad de denuncias, como ustedes ni se lo imaginan. Una inmensa cantidad de denuncias. Porque hay una cantidad de violaciones a los derechos humanos. Desde el hambre, del vestuario, desde el maltrato, de la persecución, cualquier cosa es derechos humanos. Falta la educación, también no hay. Entonces, se acude al Procurador de Derechos Humanos, ellos inician un procedimiento administrativo, una investigación, le corren audiencia, derecho de defensa a la parte denunciada, y ya con las pruebas correspondientes, el Procurador de Derechos Humanos determina si existe violación de derechos humanos o no, y determina quién es el violador de los derechos humanos. Ojo, con esa oficina noble de derechos humanos, también puede recomendar destituciones. No sé si ustedes se recuerdan de que hubo un ministro de Educación que fue destituido por recomendación del PDH. La Oficina del Procurador de Derechos Humanos tiene ese su diente. No solo declarar violador de derechos humanos y que nos declaren a nosotros violadores de derechos humanos, créanme que no es nada fácil. Es muy difícil, muy duro. Y puede recomendar destituciones también. Aparte de esto, ya con la denuncia y con el resultado de la investigación y el fallo, el Procurador de Derechos Humanos puede también certificar lo conducente al MP, a la Contraloría de Cuentas, a la SAT o a cualquier otra institución para las investigaciones específicas de los casos. O sea, esa es la Procuraduría de Derechos Humanos. No la veamos como una institución que defiende delincuentes o que no hace nada, no. Recibe denuncias y las investigaciones las hacen ellos. Pero lo bueno de todo esto es conocer que dentro de los sistemas de protección de derechos humanos que nosotros tenemos, aparte del amparo, la exhibición personal y la acción de inconstitucionalidad, tenemos el privilegio de contar con una oficina de derechos humanos, que podamos acudir. Cualquier persona puede acudir a hacer valer su denuncia. Entonces, ahí estamos hablando prácticamente con los 4 sistemas de protección internos que tenemos. Son 4. Amparo, exhibición personal, acción de inconstitucionalidad y la oficina del Procurador de los Derechos Humanos. Bien, ahora entramos
a lo referente al artículo 46 de nuestra Constitución. Es un tema que anteriormente daba mucha batalla, hoy ya no, hoy ya ha bajado bastante, pero dice artículo 46, preeminencia del derecho internacional. Se establece el principio general de que en materia de derechos humanos, concretamente derechos humanos, los tratados y convenios aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno, sobre el derecho interno. La Constitución no es externa. Vamos a ver. El 204. Veamos el 204 de la Constitución. Dice: los tribunales de justicia en toda resolución o sentencia observarán obligadamente el principio de que la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado. Ahí estamos hablando de la supremacía de la Constitución. Que la Constitución prevalece sobre cualquier ley o sobre cualquier tratado. Lo dice el 204. Pero ¿qué hacemos con el 46? 46 está diciendo que los tratados de derechos humanos específicamente tienen preeminencia sobre la Constitución. En sentido gramatical, la preeminencia significa anteponerse a algo. En este caso se antepone a la Constitución. Yo les confieso algo, antes, eso lo pueden ver en los primeros libros, antes era la idea, y no está mala, que los derechos humanos, tratados internacionales de derechos humanos, sí tenían preeminencia sobre la Constitución, en sentido gramatical, por una sencilla razón. Los derechos humanos internacionalmente reconocidos van evolucionando constantemente. Esos grandes convenciones, tratados, van en beneficio de quien, no del Estado, sino en beneficio de la población del Estado. Y ahí prevalecería lo que dice el artículo primero de la Constitución, que protege a la persona. El Estado está para las personas. Entonces, si internacionalmente, en materia de derechos humanos, venían a proteger a las personas, entonces, ¿qué mejor? Estaba bien definido en esto, incluyendo, hay un libro interesante que se llama El Catecismo Constitucional de Ramiro de León Carpio. Recordemos que Ramiro de León Carpio, antes de ser presidente de la República, fue procurador de derechos humanos, pero antes de procurador de derechos humanos fue constituyente. Y el artículo 46, muchos lo consideran el ponente del artículo 46. Al leer el Catecismo Constitucional, él da una especie de motivos, de las motivaciones que se tienen en algunos artículos de la Constitución. Me imagino que él participó. Y en ese Catecismo Constitucional hace una exposición de motivos del artículo 46. Y mire qué interesante lo que dice el expresidente Ramiro de León Carpio. Dice que el espíritu del 46 sí efectivamente es darle preeminencia a los tratados internacionales en materia de derechos humanos sobre la misma Constitución. ¿Qué razón? Dice él que los tratados internacionales mundialmente reconocidos difícilmente pueden cambiar, difícilmente pueden ser reformados en perjuicio de la persona. Mire qué interesante. Difícilmente pueden ser reformados en perjuicio de la persona. Ahora la Constitución no dice. La Constitución puede ser fácilmente reformable en perjuicio de las personas. Por eso mire qué interesante. Le daba a él prioridad a los tratados internacionales de derechos humanos por la misma dificultad
de que se podían modificar en perjuicio a las personas. En cambio, en la Constitución, por ambientes políticos o cualquier circunstancia, hasta nos podemos quedar sin Constitución o la pueden modificar en perjuicio a las personas. Entonces, a él le dio por eso le dio preeminencia al derecho internacional en materia de derechos humanos. Ya conforme el tiempo y al leer el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de San José, es un tema bien importante. Bueno, pero antes de esto, la Corte de Constitucionalidad ya en algunos fallos ya estableció que de ninguna manera ningún pacto es superior a la Constitución. O sea, la Corte de Constitucionalidad sí mantiene la supremacía de la Constitución, tajante. Situación que no comparto, porque creo que tomando en cuenta el Pacto de San José y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, dicen ambos pactos lo siguiente, parafraseándolos. Dice, los estados están obligados a acatar estas normativas que contienen derechos humanos de sus habitantes. Habla de los pactos de derechos humanos. Y dice algo muy importante. Pero si hubiese mejores derechos desarrollados en la legislación interna, debe de prevalecer esos derechos mayor desarrollados. Entonces, esos pactos, tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como el Pacto Internacional de Pacto de San José, prácticamente ahí estamos hablando del principio pro homine. Pro homine. Y este principio pro homine significa lo que más le convenga al ser humano. Entonces, y para mí eso es el 46. Y otras constituciones, pues creo que la redacción está mejor en el sentido del pro homine, en que lo que más le favorezca al ser humano. Si una normativa internacional en un caso concreto le da mayores beneficios al ser humano, aplíquesele a la normativa internacional. Pero si en un caso concreto tiene más ventajas la normativa interna, entonces aplíquele la normativa interna. Eso es pro homine. Vamos a aplicarle, independientemente de la ley internacional o interna, la que más le favorezca. Y eso en Guatemala ya se ha aplicado con el mismo tema de la pena de muerte. Imagínese usted, en el Pacto de San José reconoce la pena de muerte en el sentido de que las mujeres pueden ser ejecutadas con pena de muerte. Lo dice el Pacto de San José. Guatemala no. La Constitución excluye a las mujeres. ¿Cuál es más ventajoso? La norma interna, en ese caso concreto. Entonces, en el principio pro homine aplicaríamos la normativa interna, beneficio, y es lo que se hace. Ahora, a la inversa también. Dice que en Guatemala, pues cuando estaba vigente la pena de muerte, se podía aplicar la pena de muerte. Pero el Pacto de San José tenía algunas exigencias. Y como el Pacto de San José regulaba esas exigencias, entonces no se podía aplicar la pena de muerte. Claro, ahí también principio pro homine. Lo que más le convenía a estos casos, a estas personas, era la aplicación del Pacto de San José. Entonces, creemos que toda discusión del 46 con el 204 se terminaría con una sencilla razón, aplicándole lo que más le conviene al ser humano. En un caso concreto, tiene normativa internacional y tiene normativa de la Constitución. Perfecto. ¿Cuál pondríamos que aplicar? Principio pro homine. Lo que más le convenga a la persona en ese caso concreto. Y esto creo que es fundamental, trayendo a colación lo que dice el Pacto San José y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que ellos
Los estados tienen la obligación de respetar esos derechos humanos establecidos en los pactos. Pero si en los estados hay normativas que favorezcan más al ser humano, deben de aplicarse. Principio pro homine. Y creemos que eso tendría que ser exactamente con el artículo 46. Principio pro homine. Lo que más le convenga al ser humano. Y esa normativa se debe de aplicar. ¿Algún comentario o duda, compañeritos, por favor? Bueno, tal vez estaba pensando que para Guatemala pareciera que el movimiento de derechos humanos es ideológico y se relativiza mucho. Entonces, eso es importante que los ciudadanos guatemaltecos, pero también las instituciones, comprendan que esa valía, ese valor del ser humano es importante, ¿verdad? Porque al momento de responder las denuncias, pues, se puede contestar de parte de jueces, de parte de los organismos, se puede relativizar la respuesta, ¿verdad? Y no darle su lugar a la persona, al individuo como lo merece, ¿verdad? Entonces, sí, que no se quede como idealismo el derecho humano, sino como parte saludable de la sociedad, ¿verdad? Es una lucha que tenemos que ser constante. El idealismo ahí está, con las normas, con la Constitución, con los pactos internacionales, ahí lo tenemos. La realidad es otra, ¿verdad? Por ejemplo, el derecho a una vivienda digna, el derecho a una vivienda digna. Todos necesitamos derecho a vivienda digna, pero miramos, hay gente que no tiene casa donde dormir, hay gente que no tiene agua potable, pues estos son derechos económicos, sociales que tenemos que luchar algún día a alcanzarlos. Ahí tenemos los derechos humanos, lo que tenemos que hacer es luchar por ellos. Sí, eso estaba pensando, que el ciudadano guatemalteco, el trabajador del Estado, el funcionario público, tiene que tener como una conciencia, sí, no idealista, sino del entendimiento y del raciocinio de que somos hombres y somos personas, ¿verdad? No solo somos instituciones y yo voy a ganar mis 16,000 pesos al mes y que me importa que se caiga el mundo, ¿verdad? Entonces, para que haya, no solo, decía una compañerita, ¿cómo hago para que llegue agua al corredor seco, ¿verdad? Pero en ese proceso de que llegue agua, primero secuestran el expediente o la propuesta de trabajo para llevar agua al corredor seco, y ahí pasan un montón de cosas. Entonces, sí es importante que tengamos conciencia de esos valores, ¿verdad? Perfecto. Me encanta. Excelente. Don Darío, cuénteme. Muy buenas noches a todos, buenas noches, licenciado, gracias por la oportunidad. Al igual, para agregar un poquito respecto al tema de idealismo, creo que también uno de los temas complicados para los derechos humanos y en el tema de idealismo ha sido la igualdad, o me dejará de mentir, Lick, porque inclusive en la actualidad, por ejemplo, la ley de femicidio, creo que, o sea, no es que esté mal pensada, pero por lo menos las formas en que se aplica creo que no son iguales, por ejemplo. Sí, creo que eso ya lo hablamos en su momento sobre la igualdad en la ley de femicidio. Yo se los expuse. El tema ahí es más que todo la aplicación, la errónea aplicación, porque tienen que saber cuándo existe una relación desigual de poder. Eso es fundamental, y se lo dije, el artículo 3, inciso G, aclara qué es relación desigual de poder. No en todas las relaciones existe relación desigual de poder. Es un tema de aplicación. Caemos al mismo tema de lo que hablábamos con don Cristian. Esto hay un idealismo ahí y están las normas. Lo que queremos es lograr un día que se cumplan. Es un trabajo duro. En otros países más desarrollados, obviamente, tienen otros problemas. No tienen el problema tan serio como nosotros de las extorsiones, de la violencia diaria, de los robos, de la corrupción, ¿verdad? Es un tema que nos atañe a todos y nos afecta enormemente.
Doña Silvia, cuéntenos. Gracias, licenciado. Solo el doña sí me dolió. Hombre, lo digo doña por respeto, ¿vieron? Yo sé que son jovencitos, son jovencísimos. El único viejo que soy yo. Pero yo para no sentirme solo. Va. Está bien, lo acompañamos. Licenciado, disculpe, solo con respecto a la acción de inconstitucionalidad, cuando usted habló de que podía ser directa o indirecta y que la directa se refería cuando se ataca una norma parcial o totalmente. Así es. Y la indirecta cuando se ataca una norma dentro de un proceso. Así es. Ok. Así es, en un caso concreto. En un caso concreto, usted, por ejemplo, está litigando un caso y considera que el tribunal o el juzgado le va a aplicar una ley, pero usted considera que esa ley es inconstitucional, ahí puede plantear la inconstitucionalidad en caso concreto directamente al juez. Y el juez tiene la facultad legal de una vez resolver si es inconstitucional o no. El único efecto en el caso concreto es que se inaplica. Se inaplica la ley nada más, no se expulsa. La única forma de expulsar una ley que se declare inconstitucional es por la vía directa. Pero al menos usted en su caso logró que se inaplicara la ley. Muchas gracias, licenciado. Don Carlos, cuénteme. Gracias, licenciado. Buenas noches. Sí, bueno. Fíjese que estaba analizando el artículo 46, ¿verdad? Bueno, para poder aplicar un tratado tenemos que aquí hay dos requisitos. Primeramente, debe ser aceptado por el gobierno de Guatemala y segundo, ratificado. Menciona aquí que tiene preeminencia sobre el derecho interno. Eso es lo que me causa a mí un poco como de duda, porque habla sobre el derecho interno, que podría ser no como dice el 204, ¿verdad? Que la Constitución prevalece sobre cualquier ley o tratado. Entonces, por lo que yo entiendo, en mi opinión, es que el tratado sería válido no en la Constitución, sino aplicado ya después de la Constitución, abajo de la Constitución, ¿verdad? Ya una ley, ¿verdad? De una ley para los reglamentos y todo lo que continúa en la pirámide. No sé si estoy equivocado, usted me corrige. No, mire, este es un tema que siempre se ha discutido, pero yo ya zanjé la discusión con el principio pro homine. Lo que más favorezca al ser humano. Nada más. Perfecto, licenciado, gracias. Don Emerson, cuéntenos. Buenas noches, licenciado, buenas noches, compañeros. Únicamente apoyando un poco lo que decía Cristian. Yo trabajo en el sector público y trabajo en una de las instituciones que quizá es una secretaría, pues no voy a decir el nombre, ¿va? Pero sí se ha dado, no tengo nada en contra de los militares, pero se ha dado una situación, un fenómeno bastante complicado de que hay instituciones que las han militarizado, porque han llevado mucho militar retirado y ellos creen que todavía están en su época de conflicto armado y pueden tratar a la gente como se les da la gana. Y la verdad, se violentan muchas situaciones ahí con otra clase de trabajadores del Estado. Y ahí podemos ver también el tema de los privilegios, ¿verdad? Que una parte las tiene y otra parte no. Lo que decía el compañero sobre el tema de conciencia, estas personas al final no tienen una conciencia sobre dónde están parados, ¿verdad? Que ya su vida ya es una vida civil donde las situaciones son distintas, ¿verdad? No ya tratan con profesionales y tratan con otro tipo de personas, pero aún así se dan situaciones donde, créanme, así a las claras se ve el maltrato que sufre mucha gente que por necesidad a veces aguanta, ¿verdad? Pero sí se dan muchas situaciones. Le cuento esa experiencia. Ahí a nivel profesional, habemos muchos profesionales que tampoco tenemos una conciencia sobre el trabajo que vamos a hacer a las instituciones. Solo vamos por pasar el agua. No me incluyo, ¿verdad? Pero sí,
dentro del gremio, yo soy contador público y auditor, y dentro del gremio yo veo compañeros que de verdad ustedes no tienen el interés ni siquiera por tratar de mejorar el tema de las instituciones para poder prestar un mejor servicio a la población. Interesante. Excelente, don Emerson. Muchas gracias. Vamos, don Dixon, ya para finalizar. Licenciado, buenas noches. Fíjense que oyendo aquí a los compañeros, y hay bastante opinión, ¿verdad? Y lo que decía Emerson es bastante cierto. Los militares y sus ideas, pero también hay bastante ignorancia de la población a sus derechos y obligaciones, aunque se sabe de que no se puede alegar ignorancia de la ley, ¿verdad? Y eso relativo, don Dixon, relativo. Yo sí quiero que vale la pena alegar ignorancia de la ley, claro que sí. Pero bueno. Claro, y la verdad que se tendría que dar, pues si no se sabe, pero como está escrita. Bueno, pero lo que viene a mi mente es lo que acaba de pasar ahorita en Misco, que los policías municipales tienen orden de ladrón visto, le meten una tunda. Y eso fue lo que pasó hace poco. O sea, el pueblo lo aplaudió, lo alabó, que eso es lo necesario, que necesitamos esto, obviamente violentando los derechos humanos de estas personas. Y sé que todos estamos en cierto punto, podríamos decir a favor de eso, porque quisiéramos que con eso se compusiera la delincuencia, y no es razón, porque si los derechos humanos existen es para que haya debido proceso, ¿verdad? Y que la humanidad en sí vaya con raciocinio, ¿verdad? Muy bien, eso es, respetar derechos humanos, eso es. Y qué excelente ese ejemplo, don Dixon, mire, porque ahorita la población, si entran los derechos humanos ahí, ¿a quién le van a reclamar? A los derechos humanos. Pero ojo, si no, cualquiera de nosotros va a ser linchado. Si usted tiene un subenemigo por ahí, por Misco, le van a decir, mire, el ladrón, y ahí van contra usted. Es lo que pasó en los años 90, 80. Agárrenlo, y mientras se averigua, al pobre tipo lo dejaban. O lo que pasa en las comunidades donde administran justicia constitucionaria, exactamente lo mismo. Me acuerdo de un caso, no sé si usted se recuerda, eso fue hace como unos 10 años, poquito más, aquí en un área de Chimaltenango, donde agarraron a una niña, 14 años, y la acusaron de darle muerte a un mototaxista. Y la lincharon y le prendieron fuego. La chica murió. Ya sabes si era ella. No, a la semana se averiguó que no tenía nada que ver. Totalmente de acuerdo. Esto es un tema, por eso estamos de derechos humanos, hacer conciencia, simplemente respetar el debido proceso. El debido proceso no es una sanción inmediata y apalear lo inmediato, eso no. Y tampoco ninguna autoridad tiene derecho de lastimar a alguien, solo si el tema de la resistencia y por el tema de la resistencia puede causar una cosa mal por ahí, pero hasta ahí. De ahí no. Si es ladrón realmente, hay que llevarlo a los tribunales y que los tribunales con el debido proceso determinen y lo condenen, pero no apalearlo, ¿verdad? Doña Pamela, cuéntenos. Buenas noches, licenciado. Mire, solo quería saber cuál sería el fundamento legal del principio pro homine, disculpe. El principio está en el Pacto San José. Voy a ver si tengo el Pacto San José acá. Voy a ver si lo consigo, el Pacto San José. Pero en un fundamento, ahorita le voy a tratar, voy a ver si lo tengo acá. Principio pro homine. ¿En qué artículo está del Pacto San José y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos? Sí. En el artículo 29 del Pacto San José y artículo 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Pacto San José, artículo 29 y artículo 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ahí estamos. Gracias, licenciado. Bueno, jovenazos, ahora entramos para su examen, ¿verdad? El examen, pues,
ya es el miércoles a las 7 de la noche, ya les pasé el dato correspondiente. Ahora lo que entra en el examen es hasta lo que vimos el día de hoy. Lo que vimos el día de hoy entra al examen. Y sumándole un poquito más, la historia de derechos humanos que le encuentran ustedes en el libro, que son 5 o 6 paginitas. O sea, no estamos hablando de 30 páginas, son 5 o 6 paginitas la historia de derechos humanos que se encuentra en el libro. Es lo que entra en el examen, compañeros. Entonces, prácticamente de aquí nos miraríamos hasta el 28 de agosto, porque ustedes examinan la semana esta que viene y la otra semana. Terminan el jueves 24, pero yo les quiero pedir permiso el viernes 25 para estar directamente el 28 de agosto con otra información. No va a haber exposición el 28 de agosto ni el 1 de septiembre por la premura de los exámenes, pero empezarán las exposiciones. Primeros 3 grupos, creo que es el 4 de septiembre. Sí, es. 4 de septiembre. Sí, el lunes 4 de septiembre empezarían los primeros 3 grupos. Hay que prepararse cada día 3 o 4 grupos, porque entre más rápido pasamos, mucho que mejor. O sea, tendríamos que ver lo relacionado a que el día cuando se examinen y terminen los exámenes, nos miraríamos el 28 de agosto, pero ahí no va a haber exposiciones. La exposición empieza, primeros 3 grupos, empezará el 4 de septiembre. El 28 nosotros estamos con el mismo curso sin ningún problema, pero el 4 de septiembre ya arrancaríamos lo que es el segundo parcial, con ustedes, que es el que abarca las exposiciones. Y bueno, Steve, solo exposiciones, no quiero trabajos, solo exposición. Entonces, ahorita estas 2 semanas que tienen sus exámenes y los días que no voy a estar con ustedes, empiecen a prepararse para pasar ya directamente el 4 de septiembre. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Sí, licenciado, gracias. Sí, don Cristian, cuéntenos. Sí, disculpe, solo no me quedó claro si íbamos a tener examen. No. No, ¿cómo sí? ¿Examen de qué? ¿Examen de segundo, examen parcial? Segundo parcial, no, su examen es su exposición. Gracias. Don Darío, cuéntanos. De nuevo, perdone, también tenía una dudita. Sí. En ese sentido, en la exposición, entonces, ¿todos los integrantes del grupo tienen que exponer o no? No, dijimos solo 2, máximo 2. Con uno que exponga suficiente, máximo 2. Gracias, Lick, es que yo creo que yo no me conecté a esa clase ese día, por eso y tenía la duda. Ustedes van a estar viendo quiénes realmente trabajan y quiénes no trabajan, ¿verdad? Ustedes me lo van a decir. ¿Estamos? Pasen un feliz fin de semana, ese puente larguísimo, y que tengan suerte en sus exámenes y nos miramos el 28 de agosto, por favor, 28 de agosto. Don Irving, cuéntenos. Ok, buenas noches, se cuida.